gran rey, a gozar yo de la gloria al santo umbral. Mis gavillas llevaré, son las almas del mortal, que por gracia de Manuel logré llevar. Dios les bendiga, amados hermanos. Es para mí una bendición y un privilegio poderlos saludar hoy 11 de febrero. Bueno, ustedes saben que ya estamos a medio mes del segundo del año. Hoy en día hemos visto que en muchas organizaciones religiosas, en algunas iglesias, sobre todo la juventud, cuando se habla de un concierto musical, de una campaña, o cuando hay algún evento social religioso, aun cuando les cobren 100, 200, 300, 500, 600 pesos, asisten y van. Cuando hay o celebran alguna actividad, algunas iglesias, siempre que sea social, la gente asiste. Si hay alguna confraternidad o alguna reunión de alguna asociación, normalmente se cobran registros, cuotas. Se entiende que es por pagar el local, la luz, el sonido, los que participan, conferencistas, etc. Pero eso ya no es caminar por fe, eso ya no es esperar en la gracia divina. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de Juan el Bautista, de los profetas, no andaban pues primero viendo cómo suplir una actividad del tamaño que fuese o del estilo que fuese en el aspecto religioso. Hoy en día, si no hay un ingreso, si no hay asegurada la paga para un evento, déjeme decirle, no se animan a hacer la actividad. Mucho menos si nosotros hacemos como lo que vamos a celebrar el día 16 y 17 de este mes en el ranchito de Belén, a 1:45 de aquí de la capital de Tuxtla Gutiérrez, un retiro que no es muy largo, que es el día viernes en la tarde, inicia a las 6 de la tarde, toda la noche y termina el día sábado al mediodía. Este retiro va acompañado de conferencias, de oración y sobre todo de ayuno. Pero déjeme decirle que si nosotros celebrásemos una actividad de ayuno y oración por 2 o 3 días aquí en la capital de Tuxtla Gutiérrez, contaditos serían los que asistieran y mucha gente ni porque le pagáramos fuera a esa actividad de ayuno y oración. Pero si fuese un concierto, otro tipo social, la gente asistiría. Hoy en día los pastores quieren crecer en santidad, quieren crecer en su iglesia, pero se han olvidado del ayuno, se han olvidado de la oración. Yo les invito que es donde más la iglesia tiene que acudir al ayuno y la oración. El tema de hoy, se me está yendo el tiempo, pues vamos a hablar nada más y nada menos acerca de la abnegación. Y quiero leer en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dice el apóstol Pablo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En otra porción dice por estiércol. ¿Sabía usted que muy poca gente hoy en día se atreve a seguir a Dios, se atreve a servirle a Dios? Mire, en el libro de Marcos, en el capítulo 10, versículo 28, dice Marcos: entonces Pedro comenzó a decirle:
he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y eso también lo encontramos en Lucas 5:11. Pedro lo que está diciendo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Y me pregunto, ¿qué hacían los apóstoles cuando el Señor los llamó? Dice que estaban remendando, cosiendo sus redes. Lógico, si estaban reparando, remendando una red de pescar, no era una red nueva, al no ser que estrenando esa red se trabó en un tronco y se rompió. Pero se supone que estos eran pescadores de oficio. Su trabajo era una profesión, el cual conocían y sabían dónde tirar las redes. Así que estas redes no eran nuevas, eran viejas. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Remendando redes. Y dice Pedro, lo hemos dejado todo. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, nos cuesta dejar algo por seguir a Dios. Hay mucha gente que no puede renunciar a su trabajo, no puede renunciar ciertas cosas por servir a Dios, porque primero son las cosas del mundo. A veces no pueden renunciar ni al deporte. No pueden dejar de ir al deporte y abandonan la iglesia. No pueden ser líderes en la iglesia porque tienen ciertos compromisos que no lo pueden dejar. Simple y sencillamente porque ser líder en la iglesia se requiere, alguno de los aspectos es tener responsabilidad. Y muchos de ellos pues no quieren hacerse responsable. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un retiro, como dije, el día 16 y 17 de este mes en el ranchito de Belén. Muchos no van a ir, no porque no puedan ir, porque no quieren dejar ciertas cosillas ahí. Entonces, Pedro está diciendo, ahí hemos dejado todo. Y bueno, la parte positiva es que pues dejaron todo, esposa, hijos, y empezaron pues a seguir a Jesús para aprender de Él y poder ejercer el ministerio en el cual Dios los ha llamado. Cuando el Señor me llamó al ministerio, tuve una lucha. Yo presenté examen en la universidad después de graduarme como profesor de educación primaria. Y cuando Dios me llama al ministerio, tengo que dejar todo. La otra carrera y lo que yo aspiraba a hacer para seguir a Cristo. Tuve que consultar con algunos de mis líderes superiores para ver si dejaba el magisterio o no. Y le pedí mucho a Dios y al Espíritu Santo y nunca Él me dio una señal o una prueba para dejar el magisterio. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en el magisterio yo tenía la oportunidad de predicarle a muchos profesores, a muchos alumnos, compañeros, gente campesina, padres de familia, inclusive los alumnos. Algunos de mis alumnos, ellos son hasta pastores, son ministros hoy. Puedo mencionar el nombre de algunos de ellos, pero se convirtieron al evangelio y hoy en día son predicadores. Padres de familia que se convirtieron y hoy en día en la comunidad donde yo trabajé ya hay una iglesia de Asambleas de Dios. En Zaragoza, Veracruz, por ejemplo, cuando estuve ahí trabajando 8 meses, se convirtieron más de 30 personas y se constituyó una iglesia. Y hoy en día son 2 iglesias, más de 200 miembros cada iglesia en Zaragoza, Veracruz. Y pudiese hablar, le hablé al licenciado Jorge de la Vega Domínguez cuando era gobernador del estado. Le hablé a mis ex jefe de Hacienda del estado, supervisores que se convirtieron a Cristo, maestros, directores de educación primaria, al director general de educación en ese tiempo aquí en Tuxtla Gutiérrez. Le hablé del evangelio al supervisor donde mucho tiempo yo trabajé ahí, también omito los nombres de ellos, son muchos. Y debo de decirles que al expresidente nacional de la República Mexicana, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, como maestro me presenté con él, con mi grupo, mis alumnos, y le hablé del evangelio. Su guardia que estaba ahí trató de separarme de él y él los detuvo y yo no lo solté hasta que le hablé
del Evangelio, licenciado Carlos Salinas de Gortari, le envío un fuerte saludo si llegase a ver de casualidad este mensaje. Allá en la colonia Las Granjas, en el kilómetro 4, en el lugar llamado El Aguaje, aquí en Tuxtla Gutiérrez, ahí lo saludé y ahí le hablé de Cristo, al igual que muchos políticos que no voy a mencionar sus nombres. Entonces, nosotros hemos tenido, dice Pablo, para seguir a Cristo. Pedro aquí habla también, hemos dejado todo. Y el apóstol Pablo, donde leímos también, dice, todo lo que para mí era ganancia lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Y eso de ganar a Cristo es algo que cuesta. Dice Lucas 5:27, la palabra del Señor. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco del tribuno público, y dijo, sígueme. Y el verso 28 dice, y dejando todo, se levantó y le seguía. Un recaudador de hacienda. Eso era lo que era Mateo. Eso era lo que hacía el servidor público, un recaudador. Entonces, cuando el Señor te llama, cuando el Señor te habla, tú puedes dejar todo. Yo creo que en esta ocasión el Señor tiene un propósito para tu vida. No importa en qué estés trabajando. Mire, yo conocí un licenciado, José Luis Gordillo. Te mando un saludo si me escuchas, hermano, donde quiera que te encuentres con tu esposa Chusita. Tú tenías un expendio de licorería, de cerveza, y ganabas muy buen dinero. Y cuando te convertiste a Cristo, cerraste tus expendios de licorería. Y hoy eres un predicador, espero que sigas fiel donde quiera que te encuentres. Entonces, muchas veces no pueden dejar un empleo, un trabajo, un oficio que es ilícito ante Dios. Quizás no ante la sociedad porque tienen que pagar impuestos y tienen un permiso, pero ante Dios, vender cigarro, licor, cerveza, otras cosas como esas, droga, pues eso es prohibido. Sin embargo, como se paga un impuesto y todo, pues es lícito venderlo porque tienen ciertas medidas, pero ante Dios todo eso es pecado y cuesta dejar las cosas. Dice la palabra del Señor, Lucas hablándole ahí en el capítulo 14 de Lucas, el verso 33, ahí vemos una discusión del discipulado. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si nosotros queremos servir a Dios, tenemos que dejar todo. Hay muchas cosas que puedo mencionar. Yo dejé el vicio, el cigarro, del licor, de la prostitución. Yo fui administrador de hotel y manejé muchas mujeres en el hotel que eran sexoservidoras y que les cobraba y los estafaba antes de ser cristiano. Yo dejé muchas cosas que no voy a mencionar para seguir a Cristo. Mi madre, que ya está en la presencia de Dios porque se convirtió y se bautizó, gracias a Dios. Cuando yo me convertí, ella me corrió de mi casa y dijo que no era yo su hijo y que dejaba de ser mi madre hasta que yo renunciara a la religión. Pero no es una religión. Una religión, aquellos que practican una letanía y que llevan dioses muertos. Esa es una religión. O que creen en los hombres o en otras cosas que no tienen prueba divina de parte de Dios. Yo creí en un Cristo, no en una religión. En un Cristo vivo que resucitó entre los muertos. Y preferí seguir a Cristo, y aunque mi madre me corriera, y después de 10 años, mi padre, mi madre, mis hermanos, la mayoría de ellos se han convertido al Evangelio. Y con mucho dolor, 1 o 2 de ellos no son fieles, aunque ya se bautizaron, pero todavía siguen con el apetito del mundo, de la carne. Entonces, Dios los bendiga y sean salvos. Hay una promesa para mí, espero que alcancen la salvación. Entonces, Lucas sigue hablando, ¿no? Que hay una recompensa prometida para los que dejamos todo
ahí en el capítulo 18 de Lucas, verso 29, y él les dijo: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios. Verso 30, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero de la vida eterna. Valió la pena. Hoy tengo 2 hermosos hijos, un excelente yerno, una excelente nuera que le sirven a Dios. Mi hija es psicóloga, mi hijo es contador público, trabaja en Hacienda. Mi hija es profesionista, mi yerno es un gran negociante. Él obtuvo 3-4 veces el diamante como el mejor vendedor en la República Mexicana. Y tengo nietos excelentes que no bajan su promedio de 9 y siempre están en el cuadro de honor. Tengo un nieto que está en segundo año apenas, y desde el primer año él dio el discurso a los que graduaron del 6º año y sigue ocupando el primer lugar. Y no lo digo por otra cosa, sino que por ver la promesa de Dios. A lo que yo me refiero es la bendición de Dios en nuestros hijos, en nuestra familia. Entonces, yo no perdí un padre ni perdí una madre, los ganamos para Cristo. Aunque en un principio nos corrieron, pero no solamente tenemos la recompensa de ver a nuestra familia, una excelente esposa, que es una buena abuela, una excelente nuera, suegra, con su nuera, con su yerno. Decirles que todo eso vale la pena. Dejar todo lo del mundo, dejar todo aquello que nos impide para heredar la vida eterna. Y la recompensa, dice el Señor, que aparte de lo que estoy mencionando y de lo que no he mencionado y dicho, la vida eterna, la vida venidera, que es lo más grande que el Señor ha ofrecido para nosotros. Tenemos un deber como cristianos. Esto va para la iglesia y para todos los miembros. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Seguir a Jesús es enfrentarnos a las pruebas, a las luchas, a lo que venga, a no retroceder, a no quedarnos a la mitad del camino. Iglesia, yo creo que fuimos abnegados cuando aceptamos a Cristo y dejamos todo lo que el mundo nos ofrecía. Dejamos todo el pecado, pero esto cuesta. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el Señor sigue hablando ahí. Le leímos Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tienes que tener en primer lugar a Dios. Un día mi hijo me dijo: papá, creo que amaste más a Dios que a nosotros. Le digo: no, hijo, cada uno en su lugar. Yo los he amado y es lo más grande que Dios me ha dado en la vida, ustedes, mis hijos. Pero por causa del Evangelio, tuve que sacrificar muchas cosas que no les di a ustedes. Por esta razón, leer este texto no es así tanto como lo leemos, porque lo que Dios estableció primero fue la familia. Y es lo que tenemos que cuidar, la familia. Pero no podemos descuidar a Dios. No podemos atender una cosa y descuidar lo otro. Tienen que ir de la mano ambas cosas. Pero no podemos olvidar a Dios por idolatrarnos con los hijos o con la familia. Por eso es necesario que en esta abnegación tenemos un deber nosotros, de predicarle a las gentes, a las personas. Por eso el apóstol Pablo habla a los romanos en el capítulo 8
versículo 13. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la carne, de las obras de la carne, viviréis. Pablo está diciendo, si nosotros vivimos como vivíamos antes, si no renunciamos al pecado, no renunciamos a la maldad, no renunciamos lo malo que hacíamos antes de ser cristiano, nos espera la muerte. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 6:23. Entonces, es necesario que renunciemos, no solamente la abnegación de todo este mundo, sino de la propia carne, de la propia vida pagana, mundana. Hay gente que no sale de la idolatría, del pecado, que no salen de la fornicación, del adulterio, de la lascivia, de tantas cosas. Todavía siguen apapachando la vanidad del mundo, viviendo y vistiendo como el mundo viste, como el mundo vive. Se escudan diciendo, es que Dios ve el corazón, lo interior, no lo exterior. No. 1 Tesalonicenses 5:23 dice que hay que reservar hasta la venida de Cristo, cuerpo, alma y espíritu. Tenemos que resguardar esa santidad a estos tres elementos: cuerpo, alma y espíritu en santidad. Y tenemos que renunciar aún a la vanidad del mundo. Muchos pastores e iglesias que no reprenden a la iglesia y no hablan de este mal para que la gente no se les vaya y tengan llena una iglesia llena de basura y de vanidades de este mundo. Por eso es necesario que vivamos. Pablo concluye en el capítulo 15, verso 1. Así que los que somos fieles, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Debemos soportar cual sea la situación. No podemos nosotros reaccionar de una manera ligera, violenta, mucho menos ofendiendo al prójimo, o teniéndole envidia o celos. Tampoco podemos ser orgullosos. Nosotros tenemos que rendir nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser. Es un deber. Pablo le habla a los Gálatas en el capítulo 5, verso 24, y les dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo hemos crucificado. La palabra crucificado aquí es clavado. Hemos dejado en la cruz ya todo el pecado, el cual Cristo nos redimió, nos lavó con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Amada iglesia, pastores, ministros, prediquen del pecado, prediquen del infierno, prediquen de la santidad, prediquen de la segunda venida de Cristo. Prediquen que los ávaros, los que cobran por predicar, los que cobran por llevar a cabo las actividades en la iglesia, tienen signo de pesos en sus ojos. Arrepiéntanse. El evangelio es gratis y hay que predicar gratis. No os preocupéis por lo que vas a comer o beber o vestir. El día de mañana Dios proveerá. Y el Señor mandó a sus discípulos y dijo que no se hicieran de calzados, de túnicas, de alforjas, que el Señor daría de comer a sus siervos, y las aves comen, que no trabajan, y los lirios del campo visten mejor que nosotros, que no hilan, que no tienen una fábrica de costuras. Pastores, predicadores, hermanos de la iglesia, tenemos que ser abnegados. Por eso, cuando Pablo habla aquí en Filipenses, donde leímos al principio del capítulo 3, verso 8, culmino con este texto. Grábeselo, léalo.
Dice, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, para ser salvo, para ser un buen cristiano. Quieres ir a la iglesia, pero te vistes como cotorra, perdón la palabra, como una guacamaya. Usa tus ojos como son. No te pongas pupilentes, a no ser que los uses para ver bien. Yo uso lentes. Si tienes que cambiarte el color de tu cabello tan hermoso como Dios te la hizo, que tienes que depilarte y ponerte cejas postizas, cuando te las quitas te ves como momia, te ves más fea. Que tienes que ponerte sombras en los ojos, cuando te las quitas te ves horrible. Sé tú. Seamos como Dios nos mandó. Hay que arreglarse, hay que peinarse, hay que rasurarse todo. Sí, bien, guapos, bonitos, pero sé tú. Lo tengo por basura, dice. La otra porción dice, lo tengo por estiércol. Todo lo que para mí era grande, ganancia, lo tengo como pérdida. Hermano, por la excelencia de Cristo para alcanzar la salvación y la santidad. Reflexiona. Tú me puedes contradecir muchas cosas, pero pastores que solapan todo eso en la iglesia, una iglesia llena de vanidad, ahí se van a quedar en este mundo con sus vanidades. Perdonen que yo les hable así. Los invito a que busquemos y dejemos todo aquello que nos estorba con tal de servirle a Dios y seguir a Cristo. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Mi Señor y Dios que estás en el reino de los cielos, te doy gracias por tu palabra. Espero que entiendan tu pueblo, tus hijos. Si alguien se ofendió, estaba herido, le cayó la palabra como el mertiolate, como el alcohol, le ardió, Señor, cúralo, sana ese corazón, sana esa vida, Padre. Señor, alguien dijo que la verdad no peca, pero incomoda. Te ruego, Señor, que tomen más bien esta palabra tus hijos, tu pueblo, tu iglesia, sobre todo, predicadores, evangelistas. Úsalos como tal, pero que se metan en el ayuno, en la oración, en la lectura de tu palabra, en la consagración, para poder emitir una palabra sagrada, limpia, que llega a alimentar el alma, el espíritu y fortalecer la vida de todo cristiano. Muchas gracias, Dios. Bendice a tu pueblo y a tu iglesia. Bendice a Israel. Bendice a tu iglesia, Padre. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, a quien rendimos honor y gloria. Gracias, Espíritu Santo, por apoyarnos y estar aquí para guiarnos con esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. Un abrazo a todos. Dios te bendiga, Arturo, Martita, por esa bebé tan hermosa que tienen. Bendiciones. Mi siervo bueno y fiel, así me dirá Emmanuel. Sobre poco fuiste hallado, siempre fiel. Sobre mucho te pondré a gozar conmigo, ven, y en la gloria eternamente moraré. Siervo bueno y fiel, así me dirá Emmanuel. Sobre poco fuiste hallado, siempre fiel. Sobre mucho te pondré a gozar conmigo, ven,
mar conmigo ven, y en la gloria eternamente